Hoy puedo decir que un violador está suelto, que un hombre que ha violado a su hija de 15 años está suelto. ¿Y por qué lo llamo violador? Pues porque él mismo lo ha confesado, él mismo le ha pedido perdón a su hija por haberla violado. Se lo ha pedido en un audio que ustedes hoy van a escuchar, un audio completo que ustedes hoy van a escuchar. Y este audio fue presentado por primera vez, aunque ustedes no lo crean, fue presentado por primera vez a la policía y a la fiscalía del distrito de Tiabaya de Arequipa en abril de este año, En abril de este año, o sea, hace 7 meses. Hace 7 meses. ¿Qué hizo la fiscalía de Tiabaya? Pues como la violación sucedió en el distrito de Caraballo, aquí en Lima, la Fiscalía de Arequipa envió todos los documentos, incluido el examen del médico legista, incluido el audio, a la primera Fiscalía Provincial Mixta de Caraballo en junio de este año, es decir, hace 5 meses. ¿Y qué creen ustedes? El violador no solo sigue libre, sino que ni siquiera tiene orden de captura. Y yo les voy a contar por qué este tipo, taxista además, sigue libre luego de que él mismo le haya pedido perdón a su hija por haberla violado. Pero no solo eso, en medio de toda nuestra investigación, pues nos enteramos de que la hija a la que él ha violado sería producto de una violación. Es decir, también habría violado a la madre de esta adolescente, que a la vez era su prima hermana. Una mujer que murió por culpa de un agresivo cáncer y que murió lamentablemente pensando que era momento de perdonar al padre biológico de su hija y al que antes de morir le encargó que cuidara a su hija. Hoy ustedes sabrán el final de esta historia, pero antes quiero que escuchen solo una parte de este aterrador audio. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Me prometo que nunca más vas a volver a abusar de mí. Te prometo, por Diosito, no, te prometo. Júrame que no vas a volverme a violar. Yo te prometo, por favor, te prometo que no va a volver a pasar. Tú sabes que a veces el demonio entra en el corazón de las personas. Esta es solo una parte del audio. Luego ustedes van a escuchar todo el audio completo. El hombre que le pide perdón a su hija por haberla violado se llama Heiser Cubas Vázquez y es al que ustedes en este momento están mirando. Él es Heiser Cuba Vázquez. ¿Quién viene a denunciar esta historia? La persona que viene a denunciar es una mujer llamada Merly Núñez, que se enteró que tenía una media hermana el día que le estaban velando. Fue ahí cuando ella supo también que tenía una sobrina de 15 años a la que en ese momento pues ella sintió que tenía que cuidar, sin imaginar que de quien tenía que cuidarla era de su padre biológico que en ese momento vivía con ella. Quiero que conozcan a Merly y quiero que conozcan cómo comienza esta historia. Vengo a denunciar el caso de mi sobrina, quien ha sido violada por su padre biológico este año, en febrero, el 24, y no se está haciendo justicia. Lo que quiero pedir es justicia para ella, ¿no? ¿Cómo estás segura? ¿Cómo sabes que la violó? Hay un audio donde él conversa con mi sobrina y él acepta que sí, él lo violó. ¿Dónde está la mamá de tu sobrina? Ella falleció hace ya 2 años, si no me equivoco. Ahí es cuando yo conozco a mi sobrina, porque antes tampoco lo conocía. Es tu media hermana, ¿verdad? Es mi media hermana, sí. ¿Y en qué momento sucede lo de la violación? Cuando mi hermana fallece ya y mi sobrina se queda a vivir en la casa de su papá biológico, el señor Heiser. ¿Y él estaba casado? Él estaba casado con la señora Damiana. ¿Cómo se llama? Heiser Cubas. ¿Él qué relación tenía con la mamá de tu sobrina? Son primos hermanos. La esposa de Heiser es quien dice que mi hermana le confesó a ella en una época que mi sobrina nació producto de una violación, ¿no? Es decir, él habría violado a la mamá y luego termina violando a la hija. Exactamente. La historia de Lida empezó hace más de 30 años cuando ella contó que Heiser, su primo hermano, la acosaba desde niña hasta que un día la violó y quedó embarazada. Pero a Heiser nunca le interesó reconocer a la niña legalmente. Lida cuenta que estaba destrozada por el infierno que estaba viviendo junto a Heiser y un día decidió irse junto a su hija de 8 meses y refugiarse en la casa de otros familiares que vivían en Cajamarca. Fue ahí que Lida conoció a un hombre llamado Alejandro y con el paso de los meses ambos iniciaron una relación. El amor que Alejandro sentía por Lida y su hija era tan intenso que decidió reconocer a la niña legalmente como si fuera su propia hija.
Los años pasaron y Lida viajó a Lima para visitar a algunos familiares, pero jamás imaginó que se encontraría después de muchos años con Heiser, el padre biológico de su hija. Heiser le dijo que había cambiado y que quería tener una relación cercana con su hija. Lida decidió perdonarlo y aceptó de que su hija fuese a vivir con él. A ella justo le habían dado la terrible noticia de que tenía leucemia, un cáncer que lamentablemente al poco tiempo la mató. Fue en ese terrible momento en que Merly se enteró de que Lida era su media hermana, pues su padre nunca se lo confesó hasta el día que Lida murió. Merly conocería en pleno velorio a su sobrina y a Heiser. Merly sentía en ese momento que debía cuidar a su sobrina y para conocerla más a ella y a Heiser, el padre biológico, decidió invitarlos a almorzar a su casa, sin imaginar que días después este hombre estaba pensando en abusar de su propia hija. Yo, como siempre viví alejada de ellos, ya falleció mi hermana, ¿no? Entonces yo tengo una sobrina y también tengo un sobrino chiquito. Es como que ese instinto, ¿no? Claro. O sea, de protegerlo, de saber más de ellos. Entonces yo trato de comunicarme con Heiser, de invitarle a mi casa a que venga en febrero de este año. Y cuando entonces ellos vinieron a mi casa, conversamos con mi sobrina, estuvo también presente mi papá, mi hermano. Entonces ahí hablamos de que él tiene que cuidarlo, tiene que protegerlo. Él nos garantizó a nosotros que ser el mejor padre, que esto, que lo otro. Yo confié, porque yo lo metí a mi casa, donde tengo a mi sobrino chiquito, donde estamos nosotros. O sea, porque meter a esta persona es un salvaje para mí, o sea, no tiene ni nombre. Pero tú hasta ahí creías hasta de que ahí era una buena persona. Hasta ahí yo confié en él, pensé que era una buena persona. ¿Ya? Y después en febrero, ya el 24 de febrero, es que suceden esas cosas. ¿Y cómo te enteraste? Cuéntame. Mi sobrina viajó a Arequipa, nosotros no nos enteramos hasta ese entonces, mi sobrina viajó a Arequipa, ahí es cuando el padrastro se trata de comunicar conmigo, y que llámeme, yo le llamo, le digo, señor, ¿qué pasó? Por favor, hable con mi sobrina, me dice, habla con ella, algo ha pasado. Y entonces yo trato de comunicarme con ella, y tengo unas conversaciones en el Facebook donde yo hablo con ella, le digo, ¿qué pasó, hija? Dime. Y ella me dice, tía, él abusó de mí. Esta es precisamente la conversación entre Merly y su sobrina. Esta conversación es del 20 de abril de este año. Merly le dice a su sobrina, obviamente no vamos a decir el nombre porque es menor de edad, la adolescente que ha sido violada, le dice, ¿cómo estás? Y la adolescente responde, más o menos, tía. Merly, la tía, le dice, ¿qué pasó? Cuéntame, yo no diré nada. Y la adolescente le dice, sí, tía, ay, tía, pasó lo peor. ¿Por qué, hija? ¿Qué ha pasado? Le dice Merly. Ay, tía, le dice la adolescente, el señor Heiser, es decir, su padre biológico, el señor Heiser abusó de mí. Merly le dice, ¿el señor que fuiste a la casa, con el que fuiste a la casa? ¿Cuándo pasó eso? ¿Y quién sabe? Entonces la adolescente le dice, sí, tía, él abusó de mí el 24 por la madrugada. La violación sucedió el 24 de febrero de este año, cuando esta adolescente tenía 15 años y pese a que no tenía a su mamá, porque ya les conté que su mamá lamentablemente murió de cáncer, no tenía a su mamá para contarle el infierno que ella estaba viviendo, tuvo que armarse de valor, llamar a su padrastro, que fue el hombre que la crió, y que vivía en Arequipa, ¿para qué? Para pedirle que por favor viniese a Lima a buscarla y la sacara de esta casa. Y cuando vino el padrastro, se fueron a Arequipa, cuando llegaron a Arequipa, en medio del shock y el dolor que ella estaba viviendo, al fin tuvo la valentía de contarle a su padrastro Alejandro, que va a estar aquí en el set en unos minutos, que su padre biológico la había violado. Y como el violador insistía en llamar a su hija para que regrese a Lima, para que vaya a su casa nuevamente, el padrastro decidió grabar la llamada para tener una prueba y poder meterlo preso. Pero ¿qué creen ustedes? Ni la confesión del violador sirvió para que la fiscalía pida detenerlo. En unos minutos ustedes van a escuchar el audio completo y conocerán a Damiana. ¿Quién es Damiana? La mujer que vivía con este miserable el día que este miserable violó a su hija de 15 años. Regresamos con esta historia. Júrame que no vas a volverme a violar. Yo te prometo, por favor, te prometo que no va a volver a pasar. No lo voy a hacer más, nunca más. Por favor, hija. Te prometo, mamá. Te prometo, ¿sí? Regresa, hija, para la casa.
La historia de hoy es una de esas historias que de verdad no terminan de dejarme aterrada y asqueada, porque no logro entender, y seguramente ustedes tampoco, cómo un padre puede ser capaz de violar a su propia hija, una adolescente de 15 años. Y lo peor de todo es que este violador llamado Heiser Cubas Vázquez ha confesado en un audio la aberración que cometió. Es más, le pide perdón a su hija y le dice que no volverá a violarla. La policía y la Fiscalía del Distrito de Tiabaya, de Arequipa, en abril de este año, o sea, desde hace ya 7 meses, sabían de esta terrible historia. Tenían el audio también. Pero como la violación ocurrió en Caraballo, es decir, aquí en Lima, ¿qué hizo la Fiscalía de Tiabaya? Envió los documentos, el examen del médico legista, que efectivamente arroja defloración, y el audio de la confesión del violador, que ustedes van a escuchar completo en unos segundos. Todo esto lo envió hace 5 meses, Hace 5 meses lo envió en junio de este año a la primera Fiscalía Provincial Mixta de Caraballo. Sin embargo, el violador Heiser Cubas Vázquez sigue libre y ni siquiera tiene orden de captura, pese a que le pide perdón a su hija por haberla violado. Quiero que escuchen todo el audio completo. Aquí está el audio completo de la confesión. ¿Aló? Sí, que se cortó la llamada. Sí, se cortó. Bueno, ¿no estás ocupada? No, se cortó, no sé qué, la señal está mal acá. Ah, ya. ¿Estás solita? ¿Ah? ¿Estás solita? Sí. Escúchame, mamá. Quiero que me escuches, ¿ya? Por favor. ¿Me Ya. escuchas? Ya dígame. Escucha. Vamos. Vuelve, mi amor, acá. Vuelve, chiquita, a la casa. Tú sabes que en veces el demonio entra en otras personas, pero mamá, yo quiero que tú me entiendas. Yo no quiero seguir llorando más lejos de ti. Sabes que yo te adoro un montón. Sabes que yo te quiero mucho. Micho, por favor, vente acá a la casa. Mami. Si me hubieras querido, no me hubieras hecho así. Mami, nunca voy a volver a pasar, por favor, hijita. Vente a la casa. Ya, pero prométeme que nunca más vas a volver a abusar de mí. Te prometo, mi amor, te prometo, por Diosito, que no, te prometo. Que Dios me parta la cabeza si yo sé que tú me quieres de acá en adelante, por favor, te prometo, que yo quiero que vengas acá y estoy tranquilo. Yo no quiero que me vayas a volver a violar, aunque sea. Hijita, no va a volver a pasar, por favor. Yo te estoy diciendo, te estoy hablando con palabras, con lágrimas, pidiendo a Dios que todos los días ruego a Dios que regreses acá y quiero que vuelvas acá, que estés acá en la casa de tu hija. Vente, mamá, yo no quiero que estés sufriendo por ahí, que te estás sufriendo, hija. Vente, papá, hija, por favor. Júrame que no vas a volverme a violar. Hija, yo te prometo, por favor, te prometo que no va a volver a pasar. No lo voy a hacer más, nunca más. Por favor, hija. Te prometo, mamá, te prometo. ¿Sí? Regrese, hija, para la casa, por favor. Mi sobrina relata de que ella estuvo en la casa de su abuela. La abuela estuvo de viaje, estuvo acá en Lima, que es por Caquetá, por ahí, por esa zona que vive. Estuvo ahí. Entonces él, como hace taxi, va a recogerlo a las 10 de la noche, ¿ya? Y están viniendo y dice que le dice, hijita, toma un caramelo, así. Y él le dice, no papi, no quiero, tengo hambre, vamos a comer. No, te traigo esto para que comas. Es como que comió algo, un caramelo, un chupetillo, qué sé, y como que le dio una droga, tal vez alguna sustancia allí, y ella se durmió. Cuando de pronto se despierta y estaba detrás y estaba desnuda. Y su papá estaba sobre ella, o sea, es algo asqueroso. Y entonces ahí le dice, ¿qué estás haciendo? Y agarra, él se levanta, perdóname, no sé lo que hice, y le da un cuchillo y le dice, mátame. Y entonces ella agarra, dice que lo tira el cuchillo y le dice, ¿sabes qué? Llévame a la casa. Y al llegar a la casa, ella le comenta a la esposa de él, que es la señora Damiana, le comenta, le dice todo lo que pasó. Pero esta señora tampoco denunció. Teniendo hijas. Teniendo además. hijas. Claro, como yo le digo, tiene hijas, ¿no? Hasta, o sea, es un demonio el que tiene en su casa. Quiero leerles lo que Alejandro es el padrastro de esta adolescente, declaró en la comisaría cuando la víctima de 15 años le contó el infierno que vivió junto a Heiser, su padre biológico. Ella le cuenta a su padrastro Alejandro que llorando, que cuando esto sucede, llorando, habló con Damiana, la pareja de su padre biológico, y le contó llorando lo que este miserable le había hecho. Y aquí está lo que le cuenta esta adolescente a su padrastro. Y esto es lo que dice Alejandro, el padrastro, en la comisaría. Le cuenta que esta adolescente, la víctima, le comenta a su madrastra, Damiana Kulki Fernández, lo sucedido. La madrastra la abraza, se pone a llorar con ella
Y en lugar de ella ir a las autoridades pues a denunciar, ¿qué creen que hizo esta mujer? Le dijo que a lo mejor podía quedar embarazada y le dio la pastilla del día siguiente. Y siguió viviendo con el violador en su casa, con quien además tiene 2 niñas. Escuchen lo que esta mujer responde cuando Merly, la tía de esta adolescente, va a decirle que ella, al haber callado, también es cómplice. Escuchen lo que dice Damiana. Porque usted también ha sido cómplice de eso, porque usted a ella le ha dado una pastilla. Ahí dice, usted le ha dado una pastilla del día siguiente. No, la pastilla. ¿Usted dice que no le ha dado la pastilla? Yo tengo que declarar al rato que me van a llamar. Como las cosas como han sido, voy a declarar. Otra cosa no tengo que, Porque al final de todo esto, usted ha sido cómplices, ¿no? O sea, ¿acaso darle a una niña una pastilla del día siguiente, no cabe en su cabeza. Si fuera su hija, ¿usted lo haría a su hija eso? ¿Yo acaso le he hecho daño? Que me vean con problema a mí. Pero es su esposo, él ha sido es el papá de sus hijos. Ya es su papá, el papá de mis hijos, pero yo tengo, ¿qué tengo que ver con eso yo? Ya como le he dicho, yo tengo que declarar lo que sé, pero en la comisaría usted no tengo por qué decirlo. Y después que pasó lo de la violación, mi sobrina normal estaba acá, él llegaba, ¿usted cómo veía eso? O él se fue, o él le hablaba a ella, porque ella después que pasó todo eso, ella todavía estuvo un tiempo acá. Sí, él no paraba. Ya no, él no estaba acá ya. No paraba acá. Nos iban al colegio, temprano. Llegaba más o menos al mediodía a dejar plata y se iban. Llegaban de regreso más tarde al colegio. Y cuando mi sobrina decide irse, ¿qué es lo que le dice a ustedes? Nada, que quiere irse nada más. ¿Y Heiser qué dijo? Porque él sabía lo que ha hecho, ¿no? Eso no sé qué le diría para su hija. Es evidente que esta mujer llamada Damiana Kulki Fernández se queda callada porque sabe pues que el no haber denunciado inmediatamente como debió hacerlo y haber tenido al violador y a la víctima viviendo bajo el mismo techo es cómplice de tamaña aberración. Pero ahí la ven ustedes imperturbable y ojo que tiene 2 hijas con este miserable que ojalá no haya pasado nada con estas niñas. Pero ustedes dirán, ¿por qué este violador está libre pese a que él confesó? Yo les voy a contar porque llevamos semanas investigando esta historia. Como este infeliz, habiendo estado en la comisaría de San Martín de Porres, igual así lo dejaron libre. Así como ustedes lo oyen, libre. Se fue libre y feliz. Regresamos con el primo de este violador que cuenta todo lo que pasó hace 4 meses. Él estuvo este día en la comisaría. Es como para no creer realmente el tipo de injusticia, el tipo de impunidad asquerosa realmente que hay en nuestro país.